¿Qué clase de lugar es el infierno? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Querido público, esperamos que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Jero Glynn, usted llegue a entender la realidad del mundo espiritual, viva una recta vida cristiana, alcance la salvación y llegue al eterno reino de los cielos. El pasaje bíblico de hoy, Lucas capítulo 16, versículo 22 al 26. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, una pregunta. ¿Cómo se sienten ahora luego de haber oído algo de la realidad aterradora del infierno? La mayoría de ustedes deberían estar agradecidos y gozosos. Sin embargo, me pregunto, ¿habrá alguien aquí a quien le resulte difícil escuchar estas prédicas sobre el infierno? Si piensa así, espero que cambie de opinión luego de escuchar esta serie de mensajes. En estas últimas semanas he compartido las diferentes clases de torturas que hay en el Hades inferior y ahora ya deben tener una idea de cómo es ese lugar. Es un lugar de tormento permanente. Aquellos que ya están en el Hades inferior, a diferencia de usted, no sabían de la existencia de ese lugar. Sus almas están siendo ahora mismo brutalmente torturadas. Algunos habrán sido torturados infinidad de veces. Dios nos hace conscientes una y otra vez de la realidad del infierno para que nunca vayamos a ese horroroso lugar de tormento eterno. No obstante, ¿cómo reacciona la mayoría de la gente cuando predico acerca del infierno? La mayoría ni siquiera quiere oír mencionar la palabra infierno. Cuando el pueblo del reino de Judá fue llevado cautivo a Babilonia, Dios envió a Ezequiel para decirles lo siguiente. Ezequiel capítulo 3, versículo 11 menciona, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. De la misma manera, hoy en día, al margen de lo que usted crea, Dios igual está diciendo al mundo entero que el cielo y el infierno son una realidad, y es por la gracia de Dios que ustedes están escuchando este mensaje. También es una evidencia que prueba que son hijos amados de Dios. Usted en verdad está siendo bendecido, ya que en esta iglesia no solo escucha la palabra pura de Dios, sino que también se le enseña a vivir de acuerdo a ella. Muchos de ustedes deben haber desarrollado considerablemente el fruto del dominio propio en todas las áreas de su vida debido a estos mensajes sobre el infierno. Incluso aquellos que tienen una fe débil, si se esfuerzan por vivir de acuerdo a la palabra de Dios, por temor de ir al infierno, entonces podrán tener paz en su corazón. Muchos estarán agradecidos porque ahora podrán vivir por la palabra de Dios. Si alguno tiene miedo de ir al infierno o si cree que es difícil vivir de acuerdo a la palabra de Dios, le pido que en este momento cambie su forma de pensar. Espero que luego de esta serie de mensajes tenga la plena seguridad del amor de Dios y que procure con todo su corazón poner en práctica su palabra en su vida diaria. Estimado público, continuando con la última prédica, hoy trataremos las torturas del tercer nivel en el Hades inferior. Antes de darles algunos ejemplos específicos de esos tormentos, repasemos brevemente los tormentos del primer al tercer nivel en el Hades inferior. Las torturas del primer nivel son hechas en base a objetos inanimados, tales como el fuego, las rocas, arena, agua hirviendo o hielo. Las torturas del segundo nivel son ejecutadas por seres vivos como animales o insectos. Los tormentos del tercer nivel son realizados directamente por los mensajeros del infierno. Hay muchos tipos de castigos en el tercer nivel. En el mensaje de hoy les hablaré de la tortura que se hace con distintos tipos de objetos punzantes. Esta clase de torturas se refiere a cercenar o seccionar el cuerpo en capas o trozos delgados. Podrá entender más fácilmente esto si piensa en cortar en lascas una pierna de jamón. Cuando describo esta escena de tortura, quiero que trate de imaginar esta clase de horripilante escena. Imagine esto: un alma está atada a un árbol. No puede moverse ya que su cuerpo está inmovilizado. Detrás hay un mensajero del infierno. Este cancerbero es grotescamente obeso y lleva puesto una máscara con rostro de cerdo. Y a su lado tiene varias clases de instrumentos de tortura. El alma que está atada al árbol puede ver claramente lo que este verdugo del infierno está haciendo. Este ángel caído
está afilando todas esas herramientas de tortura, dagas, cuchillos y una gran hacha. En el Hades inferior, que es parte del reino espiritual, los cuchillos no pierden su filo debido al excesivo uso. La razón por la que el mensajero del infierno afila estos instrumentos de tortura es para crear más terror antes que empiece la tortura real. Lo que les voy a contar ocurrió en este país en los años 50 y creo que también en la década del 60 y 70. Hubo personas que fueron torturadas y dicen los informes que sus gritos se podían oír a lo lejos. A los que iban a ser torturados se les obligaba a escuchar esos gritos para que así el miedo del tormento al que iban a ser sometidos fuera aún mayor. Simplemente se horrorizaban de temor, incluso antes de la tortura. Hubo algunos que confesaban cualquier cosa que sabían o lo que no sabían con tal de evitar esa tortura. Con esa misma intención, los mensajeros del infierno preparan lentamente los instrumentos de tortura enfrente del alma a quien van a atormentar. El pánico de esa alma llegará al máximo al escuchar el rechinar de los utensilios de tortura al golpearse entre sí y al ver al cancerbero del infierno haciéndole muecas horribles. Se sofocará de terror pensando que lo van a descuartizar con esa hacha que se está afilando. No podrá ni imaginar el dolor que va a sentir. En ese momento, instintivamente comenzará a gritar y a tratar de liberarse del árbol. Sin embargo, al intentar hacerlo, solo hará que las cuerdas que lo atan desgarren su cuerpo en su tentativa por escapar, pero no lo logrará hacer. Y en ese intento desesperado entenderá la triste y horrenda realidad que no hay escapatoria de ese lugar. Al final, el mensajero del infierno, que ya habrá terminado de preparar toda la tortura, se acercará lentamente a esa alma, blandiendo en sus manos esos instrumentos afilados, y comenzará el martirio. Primero, este verdugo empezará seccionando uno de los dedos y luego proseguirá rebanando la carne de todo el cuerpo. Como si fuera un lápiz, sostendrá el dedo con fuerza y empezará a cortar desde la punta del dedo. Una masa de carne sanguinolenta caerá al suelo. Al cortar con fuerza la uña, los trozos de carne volarán por todos lados. Así continuará dedo por dedo hasta terminar con los 10 dedos. Y solo quedarán los huesos expuestos al descubierto. Luego tomará un cuchillo más grande para cortar las muñecas, los brazos y los hombros. En poco tiempo, los brazos solo quedarán en huesos. Después proseguirá con los pies, las pantorrillas y los muslos, pieza por pieza. Luego el abdomen. Y al cercenar el abdomen, los intestinos se derramarán. Recogerá uno a uno esos intestinos y entrañas y las tirará a la basura. Tal como un cocinero manipula el pescado, el cancerbero cortará sin vacilar lentamente en pedazos el cuerpo de esa alma y se reirá como si fuera algo divertido ver que esa alma está gritando de miedo y de dolor y pensará en una forma más dolorosa de hacerlo. Hasta ese momento, el alma que está siendo torturada ha tenido que ver su propia carne despedazada en rodajas y sus intestinos esparcidos por todos lados. Ya podrá imaginar esta escena tan dantesca. Les confieso algo. Cada vez que pienso en los que viven en el pecado y que irán al infierno, me pongo muy triste. Cada vez que me imagino aquellos que pasarán los 7 años de la gran tribulación aquí, me siento muy acongojado. Hermanos, estas prédicas sobre el infierno son de suma importancia. Debe escucharlas con mucha atención y así conocer la terrible realidad de ese lugar. Así no hará algo que lo pueda llevar a ese horroroso infierno. Dios me ha permitido recibir y predicar esta revelación sobre el infierno por amor a toda la humanidad. Les digo algo, cuando predico esta serie de mensajes sobre el infierno, medito en ello al regresar a casa. La semana pasada les había mencionado la tortura que tuvo lugar en Corea y me pregunté qué hubiera hecho si yo hubiese sido el torturado. Vamos a imaginar que me hubieran fracturado algunos huesos del cuerpo. Creo
que lo hubiera soportado. Como no hubiera confesado algo falso, me hubieran roto los huesos de las piernas. Probablemente hubieran puesto vidrios rotos bajo mis piernas para causarme más dolor. Pensé en ello y me pregunté si hubiera podido soportar este terrible dolor. Y creo que sí, lo hubiera hecho. En la historia de Corea ha habido muchas denuncias por la aplicación de métodos de tortura como el que he mencionado. Quemaban con hierro al rojo vivo el abdomen, el pecho o la espalda de las personas y el recinto quedaba con un olor a carne quemada. Y como el dolor era insoportable, muchos confesaban algo que no habían cometido. Se presentaron muchos casos de tortura como este. Hubo casos en los que siervos o funcionarios honestos fueron horriblemente torturados. Sin embargo, no cedieron ante la tortura y al final murieron. Pensé en esto y creo que yo mismo hubiera podido soportar esta clase de tortura. No diga que usted también lo podría haber hecho si no está totalmente seguro de ello. Cuando estuve enfermo por 7 años, ya me había acostumbrado al dolor y era capaz de soportarlo. Me acostumbré a ello. De lo contrario, me hubiera dado por vencido. Pero superé y resistí ese momento. No fue fácil. Así que creo que puedo soportar un grado bastante fuerte de dolor. No creo que alguien común pueda hacerlo. En 1960 vi un documental sobre la vida de un presidente que fue torturado. La turba le arrancó las uñas con tallos de bambú. Me sorprendí al ver esa escena. Le arrancaron todas las uñas de los dedos de las manos, pero lo hicieron en forma muy lenta. Me sorprendí mucho al ver esto. En ese momento, el dolor de esa tortura hubiera sido para mí algo totalmente insoportable. Me aterroricé con solo verlo. Pensé que cualquier otro tormento no hubiera sido tan doloroso. Les voy a pedir algo. ¿Qué tal si al escuchar este mensaje intenta ponerse en el lugar del que está siendo torturado? Si cree en el cielo y en el infierno y escucha con atención estas prédicas, le puedo asegurar que nunca más hará algo que lo pueda llevar a ese horrendo lugar. Entonces, entenderá por qué esta serie de prédicas son una verdadera bendición para usted. Bueno, como les decía, nadie, creo, podrá imaginar un lugar tan espantoso y horrible como el infierno. Si se quema parte del cuerpo o pierde un dedo, un brazo o una pierna debido a un accidente, tal vez se le pueda adaptar una prótesis o quirúrgicamente se le pueda hacer un injerto de piel. De acuerdo a la magnitud de la lesión, a un paciente se le administrará anestesia local o general para someterlo a esta clase de intervenciones quirúrgicas. En el caso de la anestesia local, el paciente podrá ver al médico cortar algunas partes de su cuerpo o coser su carne y piel con una aguja. No sentirá dolor debido a la anestesia, pero el solo hecho de observar esto y de escuchar el sonido del corte y la sutura será algo horrible para el paciente. Sin embargo, en el Hades inferior se le abrirá el cuerpo sin ningún tipo de anestesia y el dolor será inimaginable. Además, el dolor aumentará a extremos indescriptibles al ver la sangre salir a borbotones, al ver su cuerpo cortado en pedazos y ver también sus miembros regados por el suelo. No obstante, eso no será el final de la tortura. Después que el mensajero del infierno haya terminado de tasajear todo su cuerpo, dejará el cuchillo y cogerá un punzón afilado. Tal vez se pregunte, ¿qué va a hacer con ese punzón? El alma que va a ser martirizada ya sabe lo que va a suceder.
Como ya ha sufrido la misma tortura miles de veces desde que llegó al Hades inferior, ya sabrá exactamente lo que viene después. Por eso el pánico será cada vez mayor. Este ángel caído tomará el punzón, lo acercará lentamente a los ojos del alma y finalmente lo introducirá en cada uno de ellos, hundirá el estilete hasta el fondo de los ojos y dejando el punzón colgado dentro del ojo, comenzará a desollar la cara. Como el cuerpo ya ha sido cercenado, solo quedará el esqueleto cubierto de sangre y lo que queda del rostro. Entonces, este verdugo comenzará a rebanar las mejillas, la nariz y la frente, y finalmente terminará con las orejas y los labios. Luego mutilará también el cuello, hasta que los huesos del cuello queden expuestos. Cuando termine con el cuello, la tortura finalizará. Pero no se equivoque, el tormento en el Hades inferior jamás tendrá fin. Eso será solo el comienzo de un nuevo ciclo de esta misma tortura. Poco después de terminar, la carne que ha sido cercenada se regenerará de nuevo y el cuerpo y los miembros volverán a su estado original. Todo el cuerpo se reconstituirá. Creo que hay películas sobre esto. Por ejemplo, un extraterrestre viene a esta tierra para espiarla y al ser atacado por el ejército, los proyectiles solo le abren un hueco en el pecho e inmediatamente se recupera y el agujero vuelve a cerrarse. Su cuerpo se regenera rápidamente y sus heridas cicatrizan en un instante. Hay películas sobre esto. Imagine estas escenas al escuchar estas prédicas sobre el infierno. Retomando el mensaje, no importa que lo hayan desollado vivo, su cuerpo se recuperará en un momento y el suplicio comenzará de nuevo. Entonces deberá prepararse para ser atormentado otra vez. Un ciclo nuevo de martirio comenzará incluso antes que el dolor de la tortura anterior haya desaparecido. El alma verá cómo el mensajero del infierno con cara de cerdo detestable se le acerca poco a poco y escuchará el sonido que hacen los instrumentos de tortura al ser afilados. Se le cercenará todo su cuerpo pieza por pieza y los punzones le perforarán los ojos hasta que no sea arrojado al lago de azufre después del juicio del gran trono blanco. Esa tortura continuará sin parar. Cuando alguien sufre un accidente, se dice que no puede borrar por completo de su mente la impresión de ese suceso, en especial si ha perdido algún miembro. En el Hades inferior no solo tendrá que padecer este dolor una o dos veces, sino infinidad de veces, y no tendrá la mínima esperanza de escapar de ese tormento. En un primer momento tratará de gritar, luchar o soportar el dolor, pero pronto se dará por vencido, sobrecogido por el dolor y el terror. Una pregunta: ¿hay alguien aquí que crea que lo que estoy diciendo es pura imaginación o ficción? Permítanme entonces narrarles un episodio similar a este. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos países llevaron a cabo experimentos en seres humanos, esto es, en los prisioneros de guerra o en la población del país ocupado. Es decir, utilizaban a seres humanos vivos como parte de sus experimentos, tal como se usan los ratones de laboratorio o los conejos. Estos experimentos se efectuaron con el fin de desarrollar armas bioquímicas como bacterias, gérmenes o virus que podían aniquilar una gran cantidad de seres humanos en un corto periodo de tiempo. Lo mantuvieron en secreto, pero todo esto se hizo público por testigos presenciales y por algunas víctimas que sobrevivieron. Durante la ocupación japonesa en China pasó algo parecido. Ya hemos dicho que esto sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Se hacían experimentos para ver qué tipo de veneno era más eficaz y mortal. Es decir, medían el tiempo que duraba la víctima antes que el veneno surtiera efecto. También se desarrollaron antídotos y los probaron
en seres humanos. Estos experimentos se realizaron en varios países. Hermanos, les voy a describir algunos de esos experimentos. Se inyectaban células cancerígenas o de algún otro tipo de virus en una persona sana y luego veían qué tipo de síntomas presentaba. Ahora bien, cuando hacían una disección, no lo hacían en un cuerpo muerto, sino con una persona viva a fin de obtener datos más precisos. Por supuesto, no existía la anestesia. Se dice que en muchos casos hacían los experimentos sin un plan detallado, es decir, lo hacían al azar. El caso que les voy a detallar es uno de estos. Hacían que alguien permaneciera parado por 12 horas a una temperatura de 30 grados centígrados bajo cero. Luego le echaban agua fría en sus brazos desnudos. Cuando los brazos se congelaban por completo, los llevaban al laboratorio y derramaban agua caliente. Entonces la piel se aflojaba y los músculos prácticamente desaparecían, dejando solo los huesos. Después de finalizar el experimento, estos doctores de la muerte intercambiaban ideas sobre dicho experimento, mientras dejaban morir de dolor al sujeto que ya no les era de ninguna utilidad como material de prueba. Hermanos, eran seres humanos quienes torturaban de esa horrible forma y sin sentir ningún remordimiento de conciencia por hacerlo a otros seres humanos. Para ellos, los prisioneros no valían nada. Eran tan solo material de prueba para experimentos y valían menos que los conejos o los ratones. No los consideraban seres humanos, no les importaba el dolor o la vida de aquellos a quienes utilizaban en los experimentos. Todo esto consta en los archivos históricos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, tal vez puede imaginar la crueldad de aquellos que hicieron estos experimentos. A esos prisioneros los ataban a la mesa de experimentos y veían cómo les abrían el abdomen, cómo les sacaban los intestinos y cómo les salía la sangre a borbotones. Veían cómo su cuerpo se descomponía por los microbios, moscas y otros parásitos. ¡Qué horrible!, ¿verdad? Sin embargo, en el Hades inferior, los verdugos del infierno son más crueles y los tormentos que se realizan allí son mucho más dolorosos y terribles, que no tienen punto de comparación con los que acabo de mencionar. Como les he explicado antes, estos mensajeros torturan también a los niños de diversas formas. Les revientan los intestinos, los pulmones, el tórax y la columna vertebral, golpeándolos brutalmente. Les desgarran la piel y luego los atraviesan con una lanza por el estómago hasta hacerlos reventar. Cuando revienta un globo con agua en su interior, todo vuela por los aires. De la misma manera, estos cancerberos del infierno harán estallar los cuerpos de esos niños en pedazos y los intestinos, carne y sangre volarán por todas partes. Pero pronto el cuerpo de ese niño se regenerará y quedará como nuevo, y la tortura empezará otra vez desde el principio. Querido público, podemos ver la crueldad de los verdugos del infierno reflejada incluso en algunos seres humanos. Hay quienes dicen que el hombre puede ser aún más perverso que los demonios. Por ejemplo, hay algunos psicópatas que hacen tanta maldad
que a veces parece que su crueldad no tuviera límites. Los psicópatas tienen un trastorno de la personalidad, carecen de empatía o de capacidad para sentir remordimiento. No sienten nada, incluso si ven tristeza o dolor en otros. Sienten ira, pero no otros sentimientos positivos como alegría, tristeza o pena. Por eso no pueden sentir nada cuando otros tienen dolor. Roban, golpean o matan, pero no tienen el menor remordimiento de conciencia. Hermano, cuando eduque a su hijo, no le enseñe a matar ni siquiera una mosca. Debe ser usted quien cuide del niño. Los niños al principio tienen miedo de los insectos, pero digamos que lo obliga a matar una cucaracha. Más tarde no dudará en matar otros insectos. Al matar a esos insectos, la naturaleza de maldad se desarrollará y crecerá con más facilidad en el corazón del niño. Por eso, no debe enseñar a sus hijos a hacer eso. ¿O usted desea que su hijo sea violento? Claro que no desea eso. Una vez que su hijo ha aprendido a ser agresivo, verá el sufrimiento de los demás como algo divertido. Ya les he mencionado que durante la guerra de Vietnam, a los soldados se les pedía que cortaran la nariz y las orejas de los soldados enemigos a quienes mataban en combate. Al principio no les gustaba hacerlo, se resistían, pero una vez que lo hacían una o dos veces, ya les parecía divertido. Entonces, ya lo hacían con suma facilidad. La naturaleza de maldad ya se había desarrollado en sus corazones. ¿Se ha preguntado alguna vez qué sucedía con esos soldados cuando se reincorporaban a la sociedad al finalizar la guerra? Simplemente pensaban que el uso de la violencia era algo normal y natural, y no sentían absolutamente ningún sentimiento de culpa por ello. Por eso debe inculcar en sus hijos buenos hábitos. Hubo una época en mi vida en la que yo también fui algo cruel. Bueno, mataba moscas y también mosquitos. Cuando las moscas se posaban en la mesa de la cocina, yo las mataba. Y también mataba ranas y serpientes. Cuando de pequeño jugaba con mis amigos, atrapábamos ranas y las enterrábamos vivas. Me acuerdo haber hecho eso y haber sido cruel de niño. Mis amigos mataban esas ranas también y yo los observaba. A mí no me gustan las serpientes. Por eso, de niño las mataba. Pero no podía hacerlo solo. Lo hacía con mis amigos. Después de la escuela, salíamos a buscar serpientes en huecos o agujeros y prendíamos fuego en esos hoyos para que se quemaran vivas. No podría hacer eso ahora. De cualquier forma, cuando alguien recurre a la violencia, se acostumbra a hacerlo y luego disfruta de ello. Cuando me peleaba con otros estudiantes, no podía usar mis puños, usaba mis manos. No podía golpear con el puño a otro alumno porque no quería lastimar a nadie. Yo era así aún de niño, así que aprendí artes marciales en las que no se usan los puños y me entrenaba bien. Incluso hoy en día no puedo entender a aquellos que usan la violencia. Y si son jóvenes miembros de la iglesia Manmin, peor aún. Tampoco puedo entender a sus padres que los han mal educado de esa manera. Así que oré a Dios para saber qué debía hacer con los jóvenes de esta iglesia que son violentos. Si eso sucede en otras iglesias, los hubieran disciplinado y en el peor de los casos los hubieran separado de la congregación. Ahora bien, mi deseo es siempre salvar almas. Así que, como les decía, oré y entonces Dios me dijo que les preguntara a sus padres si obedecían los 10 mandamientos, es decir, si vivían por la palabra de Dios. Algunos de esos padres ya asisten muchos años a esta iglesia, pero ni siquiera pueden vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Me pregunto, ¿cómo pueden entonces educar bien a sus hijos? Primero,
deberían haber enseñado a sus hijos que deben amar a Dios por sobre todas las cosas. Deberían haber sido ejemplos para ellos de obediencia a la palabra de Dios, pero no lo hicieron. Al final, la culpa es de los padres. La razón por la que los jóvenes son violentos es porque sus padres no cumplen los 10 mandamientos y no viven por la palabra de Dios. Hermano, si su hijo no se comporta bien, examine su vida pasada. Si piensa que la culpa es suya y que su hijo ha ido por el mal camino debido a usted, déjeme decirle que probablemente estará en lo correcto. Si los jóvenes son violentos, es porque la maldad ya ha sido sembrada en sus corazones. Incluso al escuchar estas prédicas sobre el infierno, muchos de ellos ni siquiera se sentirán culpables, más bien disfrutarán de la violencia. Incluso podrán sentir algún tipo de placer al herir o golpear a alguien, por lo que podrán cometer cualquier tipo de delito guiados solo por sus instintos malsanos. En varios países se han presentado ya esos casos de criminales en serie. Estos psicópatas matan a sus víctimas y las cortan en pedazos. No tienen ninguna razón en particular para asesinar a tal o cual persona. Tan solo declaran que tenían un impulso muy fuerte de matar. La sociedad moderna está plagada de esta clase de psicópatas. Algunos de ellos tienen buenos puestos de trabajo, son profesionales y en muchos casos eluden la ley con facilidad. Estafan a los demás quitándoles su dinero o usan a otros para lograr sus fines, lográndolo en muchos casos sin ser condenados por la justicia del país. He visto muchos de estos casos desde que fundé esta iglesia. También he visto a esta clase de personas antes de ser pastor. Se acercan con astucia a los que tienen una buena posición económica y le buscan cualquier tema de conversación. Así engañan a los demás. Vienen a todos los cultos y servicios, visitan a otros miembros, establecen una relación de amistad en unos pocos meses para descubrir quién es rico y quién no lo es. Entonces los engañan. En mis últimos 30 o más años de cristiano he visto muchos casos como este, y los que han sido engañados lo han sido debido a su codicia. Si no hubieran tenido codicia ni una motivación egoísta, no hubieran sido engañados. Cuando se fundó esta iglesia, Dios me dio una palabra para la congregación, y esta es no permitir préstamos de dinero entre los miembros de esta iglesia, no fomentar ni apoyar ninguna clase de negocio ni transacción financiera entre los hermanos. Una iglesia es un lugar sagrado donde venimos a compartir la palabra de Dios, a orar y a alabar al Señor. Es el lugar donde los hijos de Dios aprenden a santificarse para llegar al reino de los cielos. Dios nos manda que jamás hablemos de negocios, ni de transacciones comerciales, ni monetarias, ni pedir dinero prestado a otros hermanos en la iglesia, que es un lugar santo. Por eso les advierto de esto por lo menos 2 veces al año. Y aún así, hay quienes han sido engañados por otros. Por favor, tengan cuidado con ello. No se dejen llevar por las apariencias, ni por lo bien que puede hablar alguien. No vaya a ser que luego se estén lamentando por haber perdido su dinero. Hay algunos que vienen a la iglesia y luego simplemente desaparecen después que han engañado a un grupo de hermanos. Se aprovechan de usted y luego
se esfuman. Como les decía, un famoso médico en el campo de la psiquiatría señala en su libro que hoy en día 1 de cada 100 personas es psicópata. Es algo impactante. Este no es un dato ficticio. Un psicólogo criminalista afirmaba que la realidad es más horrible que las películas de terror. Hermanos, deben dar gracias a Dios porque pueden vivir con seguridad en este mundo lleno de peligros, porque Dios los protege. En el Salmo 121 podemos leer la alabanza que el pueblo de Israel ofrecía a Dios cuando subían al templo, y los versículos 5 y 7 mencionan: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Creo firmemente que todos ustedes pueden hacer esta misma declaración de fe. Sin embargo, deben tener algo en cuenta. Para que Dios siempre los guarde y los proteja, deberán permanecer en Él. Es decir, deberán vivir siempre de acuerdo a su palabra. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, así como existe en este mundo esta terrible y horripilante maldad en la que estamos viviendo, así de real es el infierno. No se trata de una ficción ni de un cuento de brujas para asustar a los niños. Los animo a meditar sobre esto y los insto a desechar toda forma de maldad en su vida. Pero eso no significa que tenga que vivir todo el tiempo con un temor lacerante por ir al infierno. Usted tiene que alejarse de toda iniquidad al sentir el amor de Dios Padre. Sin embargo, a veces, a fin de alejarse con firmeza de toda tentación y de todo pecado, tendrá que pensar en la realidad de este horrible lugar que es el infierno. Esta es la razón por la que estoy predicando acerca de este tema. Es para que pueda vencer toda tentación. Le pregunto, ahora conociendo esta horrible realidad que es el infierno, ¿podría hacer algo que lo lleve a ese espantoso lugar? Aquellos que alguna vez se han puesto una inyección, antes de llegar ese momento, ya estaban horrorizados y aterrorizados debido a que recordaban el dolor que les había causado la inyección anterior. ¿Verdad? Hermanos, cuando estuve enfermo por 7 años, fui a muchos médicos acupunturistas. Antes que me pusieran la primera aguja, ya gritaba de dolor porque recordaba el dolor que me había causado ese mismo tratamiento anteriormente. En realidad no era tan doloroso, pero apenas me imaginaba la aguja, ya sentía en mi mente el dolor. Esos especialistas me torcían y retorcían los dedos de los pies y de las manos y luego me clavaban esas enormes agujas. Yo estaba aterrado. Si ha escuchado con atención esta prédica y la ha grabado en su mente y en su corazón, le puedo asegurar que no hará nada que lo pueda llevar al infierno. Debería estar horrorizado de ese lugar, pero le digo que también debería estar agradecido si está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Le pregunto, hermano, hermana, ¿por qué tiene miedo? Al contrario, debería dar gracias a Dios y alegrarse porque ya sabe lo que debe hacer
para no ir a ese espantoso lugar. A través de estos mensajes sobre el infierno, espero que todos se conviertan en mensajeros de luz y brillen en este mundo de total oscuridad. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a ser ciudadanos del reino de los cielos y que puedan no solo llegar a ese eterno lugar de gozo, paz y felicidad, sino que también alcancen la mejor morada en el reino de los cielos, es decir, la nueva Jerusalén, donde habita y reina nuestro buen Padre Celestial. Ahora, oremos todos juntos meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Dios Padre, gracias por tu amor y por tu eterna misericordia. Hoy he compartido sobre el tercer nivel de tormento en el Hades inferior. Padre, oro para que todos puedan grabar en sus corazones estas prédicas y nunca más hagan algo que los pueda llevar al infierno. Tú nos has dado la esperanza viva de un hermoso y eterno cielo. Haz que podamos fijar nuestros ojos solo en la nueva Jerusalén, adornándonos como novias perfectas para el Señor y corriendo la buena carrera de la fe hasta alcanzar la nueva Jerusalén. Padre, te doy gracias. Ayúdanos a guardar santa nuestra mente y nuestro corazón. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura.
Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué clase de lugar es el infierno? Querido público, esperamos que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerald Green, usted llegue a entender la realidad del mundo espiritual, viva una recta vida cristiana, alcance la salvación y llegue al eterno reino de los cielos.